Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a las redes sociales. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy, domingo 19 de septiembre del 2021, tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra en esta mañana para continuar con nuestro estudio que se llama El Nuevo Nacimiento, segunda parte. El nuevo nacimiento, y esta es la segunda parte de este estudio. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 3 para retomar nuestra base bíblica. Cuando nos pregunten dónde dice la Biblia sobre eso, está en el Evangelio de Juan capítulo 3, en el pasaje ya muy conocido con Nicodemo, ¿verdad? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta es la base bíblica para este estudio tan importante para todo creyente en Cristo, porque estamos estudiando que hoy en día hay muchos cristianos que se han convertido al Señor, y algunos, entre comillas, que llevan años en una iglesia y no han nacido de nuevo. Incluso hasta pastores se metieron al pastorado sin ser llamados, sin haber nacido de nuevo. Una vez hubo un testimonio de un pastor, y esto fue verídico hace muchos años, de que invitaron a un predicador y el pastor pues se sentó, ¿verdad? El predicador fue invitado y anunció este mensaje. Y fue tan profundo que el pastor de esa iglesia, cuando invitan a las personas: ¿quién quiere nacer de nuevo hoy? Que pase al frente. El pastor fue de los primeros que se paró y vino otra vez a hacer la oración de fe a conciencia de lo que había escuchado en ese mensaje con este predicador. Él, en su convicción, cuando él estuvo escuchando el mensaje, el Espíritu Santo lo redarguyó tan fuerte que le hizo entender que él no había nacido de nuevo. Imagínense, un pastor, y así hay muchos, y lo vemos tan fácilmente con los falsos maestros, los falsos profetas, esos pastores de la prosperidad, esos falsos profetas, milagreros que se les llama. Ahí nos damos cuenta que ellos no han nacido de nuevo. Y es tan importante este estudio porque si no lo entendemos, mire, nos podemos llevar un chasco el día que nos llegue la muerte y pensar de que porque asistíamos a una congregación cristiana ya nos hacía salvo, y no es así.
Porque muchos cristianos en aquel día, ¿se acuerda que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:21? Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo? En el día del juicio, del gran trono blanco, al final de los 1000 años que reinamos con Cristo en la tierra. Cuando se llegue ese juicio, dice Jesús, Mateo 7:21. Vayamos ahí para que lo veamos con nuestros propios ojos. Mateo 7, 7:20, sí, es Mateo 7:21, pero quiero retomar completo el pasaje. Así es, Mateo 7:21 al 23. Mateo 7:21 al 23. Jesús hablando: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren qué chascos se llevaron estos cristianos en aquel día. Está hablando el día del juicio, porque le dice apartados de mí, y faltó que le agregara al fuego eterno. Y en otro pasaje lo dice: quedarán apartados al fuego eterno. Imagínense que eran cristianos, eran predicadores, eran pastores, porque dice que en mi nombre, ¿acaso no en tu nombre echamos fuera demonios? O sea que aquí nos damos cuenta de que la evidencia de que porque echar fuera un demonio no nos hace salvos, sino que es la misericordia de Dios que actuó. Por eso dice: ¿no en tu nombre hicimos milagros? O sea que sí hubo milagros. Los falsos profetas hacen milagros. Y por eso dice que Mateo 24, que el anticristo y el falso profeta van a hacer milagros en la gran tribulación, que van a hacer descender fuego del cielo, el anticristo, para que la gente que se quedó en la gran tribulación caiga en un engaño tan tremendo que van a pensar que el anticristo y el falso profeta son de Dios y que el anticristo es el Mesías, porque al hacer descender fuego del cielo, al hacer milagros, va a haber sanidades. En las campañas que haga el anticristo junto con el falso profeta, va a haber cantidad de sanidades y milagros, ¿sí? Y no es que porque el anticristo, que prácticamente será como el diablo encarnado, porque estará posesionado por un principado muy fuerte, muy grande. Imagínense que en ese tiempo la gente caiga engañada. Hoy en día está de moda que los falsos profetas que llegan a las iglesias a predicar con un evangelio de la prosperidad muy superficial, fácil y barato, donde le predican a la gente que Dios los va a prosperar, que Dios los va a hacer millonarios y que los va a hacer empresarios. Y ese es el evangelio que ellos predican. Nunca predican que hay que cargar una cruz, que hay que nacer de nuevo, que hay un infierno esperándolos si no se arrepienten, si no nacen de nuevo, etcétera, etcétera. Eso nunca lo van a predicar. Y vemos que este tipo de predicadores, aún así, hacen milagros. Llegan a las iglesias y hacen milagros, pero a veces ni completo el milagro lo hacen, a medias. Y los cristianos que no leen la Biblia, que no se disipulan, que no están creciendo, son engañados tan fácilmente de que se lo creen. Yo he visto en la televisión o en las redes sociales que llegan
y parece que fueran quiroprácticos. Pasa la gente que llega con dolor de cintura, con dolor de articulaciones, con dolor de esto, y empiezan ahí, según a recibir milagros, y que ya están dando testimonio que fueron sanados. El otro día escuchaba yo de una cristiana que decía que tenía un tumor cancerígeno, y que cuando este falso profeta oró, según después, la siguiente semana que volvió a llegar a predicar, que ya el doctor le había dicho que había quedado ya reducido, que ya no era un cáncer, que ya siempre era solo un pequeño tumor. Y es ahí donde yo me doy cuenta. Y le dan ya la gloria al hombre, ya no a Dios. Porque vi que cuando Dios sana, Él sana completo. Él no sana a medias. Si Él te va a quitar un cáncer, te lo va a quitar, pero de raíz. No te lo va a dejar en tumor. Pero ahí es donde caen engañados. Y es ahí donde vemos que se cumple la palabra, que hicieron milagros. Pero en ese día Dios le va a declarar, oye Señor, ¿cómo es posible que nos vas a mandar al infierno si profetizamos? Profetizar es predicar la palabra, no anunciar el futuro. Porque ellos lo que anuncian es ellos lo que predican es anunciar el futuro. Esos falsos profetas que llegan a decir a la gente, te voy a hacer empresario, tú vas a ser líder de alabanza, tú vas a ir a las naciones, tú vas a ser profetisa, tú vas a ser predicadora, tú vas a hacer esto, están anunciando el futuro. O que están prediciendo, anunciando el futuro, que viene un terremoto, que viene un temblor, etcétera, etcétera, cuando la Biblia está sellada. Con el Apocalipsis fue sellado. Nadie puede anunciar el futuro porque ya está escrito, está completo. Cuando alguien predica de acuerdo a lo que está en la palabra, ahí está profetizando. Estamos declarando la palabra de Dios. Entonces ellos anuncian esto y por eso les va a decir el Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, ¿cómo es posible que nos vas a mandar al infierno? Porque dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ahora entendemos que para los que nos ven en las redes sociales, aquellas personas que dicen creer en Dios y amar a Jesús y etcétera, etcétera, miren, la Biblia dice que todo ese tipo de personas que estaban en una religión que creían en Dios, se van a llevar un chasco. Si no nacen de nuevo, se van a llevar un chasco. Porque así les va a contestar el Señor. Nunca los conocí. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay personas que andan con el Jesús en la boca todo el día cuando tienen un problema. Aquí pasó el problema y aquí se olvidan de Jesús. ¿Cierto? Y vemos que la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara, que en ese día mucha gente que predicaba, que hizo milagros, van a quedar apartados de Dios. ¿Por qué? Porque los milagros, sí hubo milagros, va a decir el Señor, sí, pero yo fui el que hizo los milagros, no ustedes. Y si lo hice, fue por misericordia, a que Dios conoce el corazón, y de las personas que pasaban al frente a recibir un milagro, solamente Dios conocía su corazón, si eran merecedores o no todavía de ese milagro, o por su fe, Dios es el que hace los milagros, no el hombre. Nosotros somos instrumentos, nosotros oramos por las personas y Dios si quiere los va a sanar. Y si aunque nosotros oremos por esas personas, si Dios no quiere no la va a sanar. Así es Dios. Cuando Jesús estaba en el tanque de Betesda, a uno sanó y había muchos ahí. Y Jesús se quedó tal vez con las ganas de sanar a muchos, pero Él hacía lo que yo veo hacer al Padre. O sea que Jesús era dirigido por el Padre que estaba dentro de Él y no a todos sanó. Muy bien. Vemos pues entonces que si no nacemos de nuevo, nos vamos a llevar un chasco. Y es muy importante este estudio. La semana pasada nos quedamos donde vimos que hay dos ingredientes para nacer de nuevo. ¿Qué es? El agua y la palabra.
Perdón, el agua y el espíritu. Y el agua es la palabra de Dios y el espíritu es el Espíritu Santo. Muy bien. Estos dos ingredientes son importantes. Las personas que recibieron a Cristo la semana pasada, ellos, en el momento que estuvieron escuchando todo el mensaje, o nosotros, o ustedes cuando se convirtieron, en el momento que escuchaban el mensaje, o en el momento que un predicador les habló del evangelio, les presentó a Cristo, ustedes estaban ahí recibiendo el primer ingrediente, que es la palabra. Y en el momento que ustedes tomaron la decisión de aceptar a Cristo y hacer la oración de fe, en ese momento vino el segundo ingrediente, pero vino de arriba, que es el Espíritu Santo. Y ahí se unieron los dos ingredientes. La palabra que fue predicada, ellos al creer en el mensaje, aceptan a Cristo y en ese momento desciende el segundo ingrediente. Muy bien. En el momento que la persona acepta a Cristo, la Biblia dice que ahí nace de nuevo, de acuerdo a la palabra. Ahora, nosotros, a simple vista, no podemos, más que solo Dios, decir quién de las personas que aceptó a Cristo la semana pasada nacieron de nuevo. El tiempo lo va a decir cuando ellos empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento y su vida vaya cambiando. Bueno, vamos a ver unos versículos, vaya anotando, para demostrar que cuando dice, el que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Vimos que el agua, en la semana pasada, antes de entrar a estos versículos, vimos que no se refiere al bautismo en agua. Ya vimos claramente que no. ¿Por qué? Porque el bautismo que nos hicieron cuando estábamos bebés no nos quitó el pecado original. Ya lo vimos por una lógica tan clara y sencilla. Fuimos pecadores, hicimos lo malo. Muy bien. Entonces, vamos a ver el primer versículo. Hay uno en el Antiguo Testamento, vaya ahí por favor, Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En el versículo 11 está haciendo una analogía, una comparación Dios con lo que sucede con la lluvia y la nieve. Dice que la lluvia desciende al igual que la nieve y no vuelve allá, o sea, no vuelve a regresar de donde vino, del cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Se acuerdan que les dije que el Espíritu Santo, cuando entra a nuestro corazón, es como una semilla? Y esta palabra semilla en el griego es esperma, que significa descendencia, linaje, que espiritualmente cuando la persona acepta a Cristo, entra en su corazón, en una maceta, en una tierra, que es nuestro corazón. Ahí es depositado el Espíritu Santo,
para que con la palabra sea regada. Y aquí lo está ilustrando Isaías, que así como la lluvia desciende y dice que para que riegue la tierra y la hace germinar. ¿Qué entiende por germinar? ¿Y qué hace? Exactamente, germinar, que hace que brota, que tenga vida lo que se haya sembrado y produce. O sea, está hablando de que hay frutos. Para eso es el agua, para eso es la lluvia. Y lo vemos claramente en la naturaleza, que cuando el tiempo de lluvia, ¿cómo se ponen los campos? Todo verde. ¿Cómo se ponen los árboles? Reverdece. En el tiempo de lluvia usted ve que reverdece todos los montes, los valles, etcétera, etcétera, campos. Y cuando reverdece por la lluvia, da fruto. Pero luego viene el tiempo de seca. ¿Y cómo se ponen? Todo seco, árido, ¿verdad? Las hojas empiezan a caer, etcétera, etcétera. Cambian de color las hojas. Todo lo que vemos verde, bonito, fluorescente, ahorita todo se pone en un ambiente árido. Muy bien. Así está hablando que la palabra dice abajo, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, la palabra de Dios. Que no vuelve a mí vacía, sino que haré lo que yo quiera y será prosperado en aquello para que la envíe. ¿Por qué ha sido transformada nuestras vidas desde que nos convertimos? Por la palabra. Por la palabra fue que nos cambió esta forma de pensar, nuestra forma de actuar, etcétera, etcétera. Por la palabra, que precisamente Dios la dejó escrita, salió de la boca de Dios, a través del Espíritu Santo que fue inspirado, los profetas escribieron y para eso la mandó Dios, su palabra, para que, dice aquí, para que sea prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien. Entonces, si vemos que en una persona que acaba de aceptar a Cristo, ha sido depositado en él, en su corazón, hagan de cuenta que su corazón es una maceta, entonces tiene que recibir la palabra, símbolo del agua, para que germine y produzca. Porque si no la regamos, se muere y se seca. Esto es natural. Si no riegas una planta, se seca y se muere. Una semilla, ¿quieres sembrar cilantro o cualquier otra especie? Siembra la semilla. Si no la riegas, nunca va a nacer. Se van a morir. Y aquí vemos que Isaías es muy claro, lo está comparando con la palabra de Dios. Muy bien, ¿queda claro? Vamos a ver otro pasaje. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 1 al 3. Juan capítulo 15, 1 al 3. Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús empieza diciendo que Él es la vid. La vid, hagan de cuenta que es el tronco de un árbol. Es la raíz de un viñedo. Los pámpanos son las ramas. Y por eso en el 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
Jesús es el tronco, nosotros somos las ramas de un árbol, Él es la raíz de un viñedo, nosotros las ramas, y los pámpanos, las ramas tienen que dar fruto, porque nunca vas a ver un árbol de manzanas que sus ramas no den, porque los frutos se dan en las ramas, no en el tronco. Es en las ramas que cuelgan toda clase de fruta. Nosotros somos esas ramas. Y si no damos frutos, dice aquí, los quitarás. Muy bien, en el versículo 3 dice que vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si vemos esto físicamente, cuando nosotros nos bañamos en la regadera, nos quitamos toda suciedad, ¿verdad? Un mecánico que queda todo sucio, un albañil, llegando a su casa, pues se va y se mete al baño para darse un regaderazo y queda limpio por el agua. En ese mismo efecto, nosotros somos limpiados por la palabra, que estábamos llenos de cochambre, de tanto pecado que traíamos, unos más, unos menos, pero todos estábamos sucios. Cada vez que usted viene a la congregación, usted va siendo limpiado de todo pecado. Y aquí Jesús nos dice que por la palabra, y aquí es donde quiero que entienda este versículo. Si estamos diciendo que físicamente el agua limpia la suciedad, aquí está hablando Jesús que la palabra nos limpia. Y dice aquí, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a leer más abajito. A ver, un segundito, quiero ver un pasaje. A ver si me ayudas, ver, es donde está, creo que, no sé si es acá donde Pedro le dice que límpiame todo. Pero mientras, vamos a ver otro versículo. Ya, Juan 13:10. Ahí regrese 2 páginas. 13:10. Jesús le contesta a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Si vemos el contexto para no leerlo todo, vemos que aquí es el pasaje donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y Pedro le dice, ¿cómo es posible que tú vengas a lavarnos los pies siendo el rey del universo, cuando nosotros deberíamos lavártelos a ti? Y cuando Pedro le dice que él no quiere ser lavado por Jesús, en el versículo 8 le dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea que cuando Pedro le contesta, mira Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Pedro dice, entonces báñame completo, Señor. Era en este pasaje donde Jesús viene a mostrar una humildad que nos serviría a nosotros como ejemplo. Que no lo tenemos que hacer físicamente, ni a lavarle los pies como lo hace el Papa. Ellos no lo han entendido, el sentido espiritual que tiene este pasaje. Que Jesús, siendo Dios, hecho carne, el Rey del universo, viene, se humilla y nos viene a lavar los pies, en símbolo que Él nos estaba dando una enseñanza que nosotros tenemos que hacer así con el prójimo, ser humildes. Y no es que les tengamos que lavar los pies,
era un símbolo de humildad, que ellos miraran que el Dios encarnado, de qué manera se estaba manifestando en esa humildad como hombre. Y Pedro no lo había entendido. Muy bien. Por eso aquí dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ok. Usted cuando se baña y de repente se ensucia las manos, o pisa lodo, o pisó algo en su casa que le manchó los pies, ¿usted corre a bañarse otra vez de nuevo completamente? ¿Qué hace? Ya nos bañamos y me ensucié las manos por la cocina, porque me puse a hacer aseo. ¿Qué hago? Voy y nada más me lavo las manos. Muy bien. La palabra de Dios ya nos limpió en el sentido, cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, pero ahora ya estamos limpios por la palabra, nos ha lavado con su sangre preciosa, recuerden, pero ¿cuándo nos ensuciamos? Cuando pecamos. Que ya no practicamos el pecado, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando pecamos de vez en cuando, o cuando cometemos un pecado que no era nuestra voluntad, fue sin querer queriendo, como dice. ¿Qué venimos? Venimos a la oración, al arrepentimiento, y cuando ya nacimos de nuevo, decimos: Padre, acabo de pecar contra ti. Señor Jesús, perdóname. Acabo de tener un mal pensamiento. Acabo de adulterar con mi corazón. Acabo de decir una grosería. Acabo de ver inmoralidad. Ya no quiero estar viendo esto. Acabo de caer en tentación. Acabo de emborracharme. Y si esto sucede, este redarguir que cada vez que pecamos sucede en ti, es que el Espíritu Santo ya está morando. Porque es el Espíritu el que redarguye de pecado. Mire, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando ya nacemos de nuevo y sentimos que pecamos y le fallamos de Dios, inmediatamente, muchos, no pasa 5 minutos y ya estamos pidiendo perdón, o despuesito, aquí pecamos y aquí le estamos pidiendo perdón a Dios. En ese momento, nada más nos estamos lavando, como dice Jesús. Ya estás limpio, no necesitas bañarte de nuevo todo. O sea, Señor, dame tu jabón porque quiero limpiarme. Acabo de pecar contra ti. Y eso lo hacemos todos los días. Porque todos los días pecamos involuntariamente. Y la Biblia lo dice. El simple hecho de que tú no lees la palabra en la mañana y te levantas afanado y sales corriendo a tu oficina y no te levantaste más temprano, no tomas tu tiempo, no te organizas, estás desobedeciendo un mandamiento que dice Josué 1:8-9, de día y de noche. Y en la noche ni siquiera oraste, ni siquiera tomaste la lectura 5 minutos en tu cama antes de dormir, ya desobedeciste, y la desobediencia es pecado. O sea, es por eso que nadie puede jactarse y decir: es que yo no pequé el día de hoy. Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Claro, para eso dice que necesitamos solo lavarnos los pies o las manos. Muy bien. Ahora quiero que vayamos a ver algo. Juan 16:7. Juan 16:7. Vamos a leer y luego explico. Pero yo os digo, el Señor hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es Satanás,
ha sido ya juzgado. ¿Cuándo nosotros íbamos a ser redarguidos por el Espíritu Santo? No éramos. En mi caso yo me emborrachaba y al otro día no sentía nada, ¿verdad? Al igual que muchos varones se iban a acostar con la amante, con la pornografía, la borrachera, y no sentían nada. ¿Quién los redarguía? Nadie, porque no tenían el Espíritu Santo. Pero si tú has nacido de nuevo, tú vas a sentir un redarguir del Espíritu Santo desde el momento que aceptaste a Cristo. Al otro día, al rato, tú tienes que empezar a ser redarguido. Si ya naciste de nuevo, si ya tienes el Espíritu Santo, tú tienes que ser redarguido. Porque Él es el único, dice, y cuando Él venga, o sea, venga a este mundo y venga a nuestros corazones a morar, convencerá al mundo de pecado, de justicia. ¿Quién es el que convence? ¿Quién es el que nos convence de pecado? ¿Quién es el que nos convence entonces cuando fallamos contra Dios? El Espíritu Santo, que ya está morando dentro de nosotros. Muy bien. Tienes que analizar esto para que no salgas de aquí igual como has estado viniendo. Es muy importante, y a los que nos ven en las redes sociales, tal vez usted sea cristiano, llevando muchos años en una iglesia, o usted está en una religión y piensa que por estar en una religión, usted es salvo. Quiero que entienda esto para que usted hoy pueda nacer de nuevo. Miren, aquí les va a caer el 20. Cuando ya nacemos de nuevo, y si el Espíritu Santo está morando, Él nos redarguye de pecado. Él es el único. Él es el que nos va a convencer de pecado cuando pecamos contra Él. Muy bien. Entonces, vamos a ir a una lista de pecados, a ver si estamos nosotros en esa lista todavía o ya salimos. Quiero que vayamos a 1 Corintios 6:9. Capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos, aquí comienza la lista, ¿quiénes empiezan la lista? Los injustos, ¿no heredarán el reino de Dios? ¿Quién entiende por no heredarán? No estarán, no entrarán, no serán salvos, no serán partícipes en el reino de Dios. Ahorita estamos espiritualmente ya en el reino de Dios, se lo expliqué la semana pasada. Viene literalmente ese reino de Dios, ¿se acuerda? Que es el reino milenial donde pasaremos a reinar con Cristo 1000 años. Muy bien. Es aquí lo que está diciendo, no heredarán, no entrarán. Y ahorita espiritualmente el cielo donde pasan los muertos en Cristo a estar temporalmente es parte del reino de Dios. Por lo tanto, los injustos no heredarán el reino de Dios. No es reis. Esa palabra de reis, a los que nos ven en las redes sociales, no se engañen. No creas que es así en el original griego. Vamos a leer primero y luego analizamos esta palabra. Ni los fornicarios. Miren, en segundo lugar están los fornicarios. ¿Quién tiene por fornicario? Aquellos que tienen relaciones sexuales sin casarse. En otras palabras, los que viven en unión libre. Los que tienen una pareja y están viviendo en unión libre. Obviamente, al estar viviendo en unión libre, están fornicando. Porque no están de novios de manita sudada. Muy bien. Es por eso que en el cristianismo no existe el noviazgo a largo plazo. El cristianismo, cuando una pareja de jóvenes se atraen y quieren ser novios, siempre
siempre va a ser recomendable que estén los padres para platicar con el pastor y analizar esa situación para su propio bien, para que no vayan a caer en fornicación. Y no hay noviazgo a largo plazo, 2 años, 3 años, porque el diablo es diablo y tarde o temprano pueden caer. Por eso es a meses, y por eso una joven o un joven que fue atraído en su iglesia por alguien y siente una atracción, ahí tiene que recurrir al pastor para platicar, recibir una consejería. Y si ya están listos, ya terminaron su carrera, el varón ya está trabajando, ya tiene la posibilidad de sostener a la que quiere como esposa, etcétera, ya tiene una casa o ya está listo para poderla sostener, entonces ahí es donde reciben la consejería pastoral, los padres con el pastor y los novios, para darles una buena consejería y programar la boda. No es de que 2, 3 años vamos a andar, porque es mejor casarse que estarse quemando. Somos carne. El Espíritu está presto, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero esta carne es débil. Jesús lo dijo, la carne es débil. Por eso Pablo le dijo, es mejor casarse que estarse quemando. Muy bien. Estos fornicarios son las personas que viven en unión libre. Muy bien. Si tú ya tienes el Espíritu Santo, tienes que entender, si tú eres cristiano o cristiana, tú tienes que entender que no puedes estar viviendo en unión libre porque estás fornicando contra Dios. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, ya te lo va a hacer entender y te va a redarguir. Hoy tienes, y a los que nos ven en las redes sociales, tienen que salir convencidos, porque es el Espíritu que convence de que tú estás pecando con Dios. No lo sabías, tal vez porque no lo habías leído o no lo habías entendido. ¿Qué se le recomienda entonces a esas personas? Peor tantito si están viviendo con una persona que no es cristiana o cristiano. Ahí estás cometiendo doble pecado: fornicación y desobediencia en cuanto al yugo desigual. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Si en verdad tienes el Espíritu Santo, vas a obedecer a Dios. Porque el que no tiene el Espíritu Santo le va a valer y no va a hacer nada por su vida. Tanto aquel cristiano que ya nació de nuevo, que tiene amiguitas escondiditas en el Facebook, que tiene 2,000 contactos ahí, que está siguiendo páginas de pornografía, que está siguiendo mujeres del TikTok, que está siguiendo mujeres que ahí están solo presentando videos de inmoralidad, y tú estás siguiéndolos y te los pones a ver. Si tú ya naciste de nuevo, hay alguien que te tiene que estar redarguyendo y decirte, estás mal lo que estás haciendo. Tú tienes tu esposa y la estás deshonrando. Tanto los jóvenes también, que están deshonrando a Dios. Y también los casados, deshonramos primeramente a Dios y luego a nuestra esposa o nuestro esposo. Estamos viendo entonces que si alguien ya tiene el Espíritu Santo, tiene que entender que está pecando contra Dios. Entonces alguien me dirá, ya valí. ¿Qué puedo hacer, pastor? Sepárate. Sepárate. Porque si te llega la muerte, si tú no haces algo, a los que nos ven en las redes sociales, es muy importante. Esto ya no lo predican en las iglesias. Por eso hay mucho cristiano en pecado. Separarse, porque si te llega la muerte y tú no haces nada, no entiendes, te vale un cacahuate y quieras seguir viviendo de esa manera, quiere decir entonces que no has nacido de nuevo, porque no estás siendo redarguido de pecado. Sepárate porque estás cometiendo pecado de fornicación. Y si no es cristiano el cliente o la clienta con la que andas, doble pecado, yugo desigual. Entonces, sepárate. Tienes que hablar con esa persona. Ahora, si te casas, entonces me caso para ya no vivir en fornicación. Volvemos a caer en lo mismo. ¿No es cristiano?
Ok, vas a dejar de pecar en fornicación. Pero el yugo desigual va a traer sus consecuencias. Porque si Dios dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, tu matrimonio va a ser un infierno. No se van a entender y al rato te vas a querer divorciar. Y lo peor de todo, que solo por causa de fornicación y adulterio, Dios te puede permitir que te divorcies. Al menos que él te engañe o ella te engañe, quedas libre para divorciarte. Y si no, tu matrimonio va a ser un infierno. ¿Por qué? Porque tú decidiste. Tú decidiste seguir viviendo así, no haces caso a la palabra de Dios, pero si tú tienes el Espíritu Santo vas a tener que tomar una decisión. Más vale que tomes esta decisión y te salves y obedezcas a Dios. Eso se va a ver más adelante, porque si no haces caso omiso, ya ven, ¿por qué Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y siga? Ya ven que no es tan fácil seguir a Jesús cuando uno se convierte, porque nos demanda mucha santidad. Es santidad lo que demanda el Señor. No es que no quiere que seamos felices. Él tiene un hombre ideal para ti, Él tiene una mujer para ti, pero lo hace para que no sufras, porque al rato te va a ir como en feria. Ese hombre te va a maltratar, ese hombre te va a faltar el respeto, ese hombre te va a andar engañando con otras, o viceversa, porque es lo mismo en las mujeres que no son cristianas, les vale, no tienen el temor de Dios, engañan a sus esposos, abandonan a sus esposos, les ponen el cuerno. Y es por eso que precisamente para que no sufras, porque tú puedes sentir algo por esa persona, y eso es lo que no quiere Dios, que tú sufras, porque te ama y no quiere verte llorar al rato. Pero tú tomas la decisión, Dios no te puede obligar, no nos puede forzar a nadie, Él nos da un libre albedrío y tú tomas la decisión. Es cuando los padres van educando a sus hijos, llegan a su mayoría de edad, ellos quieren apartarse del camino del Señor, no quieren obedecer. ¿Cuántas veces nosotros los padres nos decían, no hagas esto, estudia, termina la carrera, haz esto? Y nosotros no obedecimos, tomamos nuestra propia decisión y por eso nos fue como nos fue. Ahí están las consecuencias. Ellos no tuvieron la culpa. Ellos te quisieron apoyar, pero nosotros no quisimos. Es la decisión de nuestros hijos. Eso ya, cuando son mayores de edad, tú ya no eres responsable delante de Dios. Cuando ellos llegan a los 18 años, ellos ya quedan aparte. Mientras sean menores, están bajo tu tutela y Dios te va a pedir cuentas a ti. Pero si ellos llegan a la mayoría, ya son aparte. Yo se los he dicho a mis hijos. Mi compromiso con ustedes delante de Dios ya terminó. Ustedes toman su decisión si quieren o no seguir a Dios. Muy bien. Vemos pues que en esta lista existe esta palabra fornicación. Ya lo expliqué y tenemos que entenderlo. Mire, es tan grave el problema. Vaya a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Cuando esté ahí, diga amén. El último libro. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, aquí vuelve a entrar esta palabra otra vez, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
¿Qué es la muerte segunda? Miren, otra vez los fornicarios están en esta lista. Y aquí sí, confirma lo que decía Corintios 6:9. No heredarán el reino de Dios y por lo tanto van derechito al lago de fuego si les llega la muerte en ese estado de fornicación en el que vive. Por eso, alguien que ya nació de nuevo no puede seguir viviendo de esta manera. Tiene que hacer algo con su vida. ¿Y qué hago, pastor? Cuando ya se trata de un asunto personal, tienes que venir con el pastor para pedir una consejería. Es por eso que una oveja no puede guiarse por sí sola. Dios nos compara como un rebaño de ovejas, porque las ovejas es el único rebaño de animales que necesitan un pastor. Ellas no pueden vivir por sí solas. Es el único animal con que Dios nos compara. Porque tú nunca vas a ver una manada de tigres, de changos, de conejos que tengan pastor. Siempre va a ser las ovejas, porque somos tontos y semiciegos. Las ovejas naturales son tontas y semiciegas. Y por eso necesitan un pastor. Y por eso el ser humano es como una oveja, tonta y semiciega, que necesita alguien que lo guíe. Y es por eso que cuando estas cosas suceden, tenemos que venir a una consejería. Si en verdad tienes el Espíritu Santo, te vas a preocupar. Porque la vida no la tenemos comprada. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe si amanecemos. Al rato que salimos de acá, podemos chocar, un accidente, una bala perdida, un paro cardíaco, una enfermedad. Pero, ¿estamos preparados para encontrarnos con el Señor? ¿Estamos salvos en este momento? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? El Espíritu Santo nos da de testimonios que somos hijos de Dios, dice Romanos 8. Y aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, Romanos 8:9. Es muy importante enseñar esto para que quede claro, para su propio bien. Y es por eso que Dios habla a través de su palabra. Ustedes lo están leyendo con sus propios ojos. Vimos aquí, miren, los que van al lago de fuego. Aquí están los cobardes, los incrédulos, abominables y homicidas, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los brujos, los idólatras, los que adoran a los ídolos. Aquí está, y todo mentiroso. Muy bien, regresamos a Corintios. No erréis, no te engañes, ni los fornicarios. Miren, para todas las personas que son católicas, usted léalo este pasaje en su Biblia católica, la versión latinoamericana, Jerusalén, Torres Amat, etcétera, etcétera. Este pasaje, cuando dice no erréis, no te engañes, en el original griego, no creas que es así. Es muy importante. Todas las personas que están en una religión, más en el catolicismo, cuando se mueren, alguien se les muere, ¿qué es lo que hacen? Rápidamente le hacen rezo. 9 días de rezo. Y luego a los 40 días. Porque ellos, pensando en la ignorancia, piensan de que con ese rezo lo van a sacar del purgatorio a su cliente, a su paciente, a su familiar. Y ustedes fuimos testigos. Yo escuchaba que cuando llegaba la rezadora, te pedimos por el alma de Juanita Pérez, Señor, y que tengas misericordia, y repite lo mismo. Pensando que con un rezo lo van a sacar del infierno. O del purgatorio, porque ellos piensan que aquí muere la persona y que aquí se va al purgatorio. O sea, un estado intermedio entre el cielo y el infierno. Y la Biblia dice que hay 2 lugares, infierno o cielo, no hay ningún intermedio. Ni el limbo, que es para los niños. Eso es una gran mentira. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Físicamente, todos tenemos que morir algún día. Está establecido, está determinado que todos los seres humanos tenemos que morir físicamente, salvos y no salvos. El detalle está que el que no está salvo dice, y después de esto el juicio. O sea, si somos salvos, aquí morimos y 20 segundos lo vimos en la presencia de Jesús ahí arriba.
Y los que no fueron salvos 20 segundos en el infierno. Ese es el juicio. Entonces la Biblia es clara. No hay un purgatorio, no hay un lugar intermedio. Ese es un engaño de la religión que fue inspirado por Satanás. Claro, esto no lo ven así, ni nosotros lo mirábamos de esta forma, pero ahora hemos abierto los ojos por el Espíritu Santo. Entonces, vemos pues de que cuando dice la Biblia no erréis, o sea, no pienses, no creas que porque viviste una vida de pecado, fornicario, homicida, idólatra, como todos piensan, todas las personas que están en una religión piensan que al morir van a ir al cielo. Ese es el pensamiento, yo lo tenía. Pensaba que porque no era muy malo, Dios me iba a dejar entrar al cielo. Que si echaba mi traguito de vez en cuando, ¿verdad? Me emborrachaba de vez en cuando, pero malo no era. No asaltaba bancos, no era sicario, no era violador, ¿verdad? Y por eso Dios me tenía que dejar entrar. Eso es lo que quiere decir. No se engañen, no piensen que va a ser así. Por eso empieza a decir, ya comienza la lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Ahí están los que adoran a los ídolos. Ni los adúlteros. Los adúlteros, los que tienen amantes, ya siendo casados. Ese es el adulterio. Y por lo mismo cometen el pecado de fornicación. Dos cosas. Ni los afeminados, ¿está ahí conmigo? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo este tipo de personas, los afeminados, ahí está, los transvestis, homosexuales, es pecado. Porque mucha gente dice, es que así nacieron. No, Señor, porque así, si así fuera, si así hubieran nacido, no estarían en la lista de pecados. Dios los perdonara, Dios los justificara, como Dios justifica a los niños inocentes. Ellos tienen pase directo al cielo cuando un niño muere, porque son inocentes. Pero aquí Dios no está justificando a los afeminados, ni a los que se echan con varones, sodomitas, los gay. Esa es la palabra correcta, actualmente. Muy bien. Versículo 11, lea conmigo por favor, 1 Corintios 6:11, ahí en su Biblia. Y esto eran algunos tiempo pasado. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, declarados inocentes en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros estábamos en esta lista de arriba. Pero cuando nacimos de nuevo, cuando nos arrepentimos, pasamos a ser ex fornicarios, ex ladrones, ex prostitutas, ex borrachos, ex homosexuales. Éramos. ¿Por qué éramos? Porque ya fuimos lavados por la sangre de Cristo y ya hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesús. O sea que para las personas que están viendo este video o vayan a verlo, si usted está entendiendo este mensaje, mire, hay perdón en la sangre de Cristo. Si usted es homosexual, lesbiana, transvesti, y usted piensa que nació así, no es cierto, es pecado. Pero ¿sabe qué? Déjeme darle las buenas noticias. Y este es el mensaje del Evangelio de Jesús. Que Dios le ama tanto que murió por usted en una cruz. Que usted vale la sangre de Cristo. Y si usted se arrepiente hoy y acepta a Cristo en su corazón, Dios lo va a regresar a su estado original donde usted fue creado. Usted no nació así. El diablo lo ha engañado, pero Dios le ama, que lo quiere regresar a su estado original para que usted se salve, pero usted tiene que tomar la decisión. Nadie más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando una pareja de cristianos ha venido acá, o a veces vienen matrimonios y se convierten? Se les deja pasar un tiempo porque acaban de nacer de nuevo. Pero ya pasado unos meses se les tiene que explicar esta cosa. Y cuando nos enteramos que no están casados, vénganse para acá, vamos a platicar con ustedes. Los sentamos y les explicamos y les abrimos la Biblia y les decimos que se tienen que ordenar.
¿Por qué? Porque no podemos permitir el pecado en la iglesia. ¿Se acuerdan que les dije por qué? Si dejamos una manzana en la reja de manzanas, va a podrir a todas. Lo mismo pasa acá. Tenemos que sacar esa manzana. Si no quiere obedecer, si no quiere entender. Por eso se le habla con buenas palabras, con la palabra de Dios, se le demuestra. Y si fue salvo, va a decir, amén, pastor, gracias, lo he entendido, me voy a ordenar, vamos a programar el matrimonio por lo civil. O voy a dejar mi novia porque sí es cierto, me estoy acostando con ella, o me estoy acostando con él. Si tengo el Espíritu Santo me va a redarguir. Si ya nací de nuevo me va a redarguir. Si ya nací de nuevo, tengo que eliminar todas mis amiguitas que tengo escondidas por ahí. Porque estoy deshonrando a mi esposa. Eliminar ese Facebook. Si ese Facebook está lleno de inmoralidad y de contactos de puras mujeres inmorales, me lo borro, lo quito, lo elimino y me elimino otro. Si es tanto la necesidad, porque nadie se va a morir por no tener Facebook. De verdad, hoy en día, es una bendición, sirve para mandar la palabra de Dios, pero también es una maldición de que lo usen para estar bien inmoralidad. Ahí están, subiendo videos y videos. Y los hombres son los que más caen, estar viendo videos de mujeres inmorales, el famoso TikTok. Pero tenemos que tomar una decisión. Si tú sigues así, si Dios que te está hablando hoy a través de su palabra, a los que nos ven también, y no hacemos nada, entonces no has nacido de nuevo. Cristo está aquí, pero no aquí. Estás en una religión entonces. Eso es lo que hace la religión. Así estábamos antes. Íbamos a lavar nuestra conciencia nada más el domingo y el lunes empezábamos a hacer lo mismo. Y era un ciclo en nuestra vida, un ciclo. Pero ahora el Espíritu Santo nos ha guiado a una nueva vida. ¿Ya ven qué importante es explicar a fondo este estudio? Para que entendamos, para que lo aprendas, para que lo enseñes, para que lo prediques. Vamos a ver otro pasaje que la palabra, que el agua, cuando dijo Jesús, del agua y del Espíritu, el agua es la palabra de Dios. Ya vimos Juan 15:3. 1 Corintios 3:6. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo está diciendo, yo planté. Así se le dice cuando alguien siembra una semilla en una maceta. Yo planté una semilla de frijol, cilantro, etcétera, etcétera. Apolo regó. Apolos era otro predicador cristiano que venía. Hagan de cuenta, Pablo ganaba almas, predicaba la palabra, el evangelio, aceptaba a Cristo la gente, los colocaban en una iglesia, en la iglesia de Corintios, y Pablo seguía su travesía por otras ciudades, predicando el evangelio. Él se iba, pero ya había un pastor, Apolos y Timoteo. Ya Apolos, siendo pastor, donde las ovejas que predicó Pablo, las colocaba en una iglesia, y el pastor Apolos regaba la palabra. Y el crecimiento lo da Dios. Ahorita ustedes están siendo regados con la manguera. Su vida, esa semilla que está en ustedes, que es Cristo Jesús, está siendo regada. Si ustedes se dejan de congregar, ¿qué va a pasar? Se va a marchitar. Se va a apagar el Espíritu Santo. Es por eso que dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Dios no quiere que nos dejemos de congregar por lo mismo, de que si tú eres inconstante en la congregación, no vas a recibir el agua adecuada.
La palabra. Imagínate que una semilla también la riegues cada mes. ¿Cuándo va a nacer y va a dar frutos? Va a tardar. Se puede secar en un lapso de un mes. A lo mejor la media la revivas cuando la riegues. Y al rato la dejas otro mes y se vuelve a secar y así va a estar. Pero nunca va a nacer el tallito. Por eso aquí dice que yo planté, Apolo regó. ¿Cómo regó Apolos? Con la palabra. Predicando la palabra. Y el crecimiento lo da Dios. ¿Cuántos han crecido aquí? Hay gente que ya ha crecido, que ya ha aprendido, que ya predica. Ahí hemos visto. Ahí es donde vemos el nuevo nacimiento. Cuando alguien ya pasa aquí al frente a hacer una oración y ya sabe orar, es ahí donde vemos que está creciendo. Para que tú veas cuánto ha crecido una persona, un cristiano, ponlo a orar 5 minutos aquí y ahí ves su crecimiento. Si está tartamudeando y tatarateando, es que le falta todavía. Pero cuando ya está firme en su oración, fluye su oración, es que cuando vemos que está creciendo por la palabra. Y es por eso precisamente se les da para que participen, para que se desarrollen y no para avergonzarlos, al contrario, para que te des cuenta en qué estado te encuentras. Y si vemos que todavía le falta, entonces lo dejamos y ya no lo pasamos para que crezca otro poquito. Entonces vemos que aquí que yo planté, dice Pablo, Apolo regó con la palabra y el crecimiento lo da Dios. Veamos otro versículo. Efesios 5:26. Efesios 5:25 al 26. Efesios 5, versículo 25. Y 26. Estamos demostrando con la Biblia que el primer ingrediente que dice Jesús, que es el agua, se refiere a la palabra de Dios, simboliza la palabra de Dios. Y por eso estamos poniendo bases bíblicas. Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, es un mandamiento. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren qué preciosa es la Biblia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Rápidamente, es un bosqueo rápido. ¿Cómo nos manda Dios a los varones, a los maridos, a amar a nuestra esposa? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Así que hasta la muerte, chiquita, te voy a amar y tú me vas a amar. Muy bien. 26. Para santificarla, habiéndola purificádolo en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está. Cristo vino a santificar a la iglesia, a la que iba a pasar a ser parte de la iglesia de Cristo. La santificó. ¿Qué significa santificar? Apartar. Ese es el proceso en que estamos ahorita. Ya recibimos la justificación, ahorita estamos en el proceso de la santificación, que es apartarnos del pecado cada día, y luego en el día del rapto viene la glorificación. Muy bien. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo Cristo lavó a la iglesia? Por la palabra que él predicaba. ¿Por qué creen que se convirtió al final 120 personas? Nacieron de nuevo, los que quedaron en el aposento alto. De 5,000 que le seguían, 120 se quedaron nada más. Eso es lo que la Biblia dice.
¿Y cómo lo hizo Jesús? Por la palabra que él estuvo predicando 3 años y medio. Por la palabra 3 años y medio. Bueno, vamos a ver otro versículo. Primera de Pedro 1:23. Vemos pues que Cristo lavó la iglesia por el agua, que es la palabra de Dios. Por la palabra que él predicaba. Y por la palabra que nosotros escuchamos, él nos va lavando, nos va limpiando. A ver, quiero que antes de Pedro 1:23, porque ahí me voy a extender un poquito, mejor Santiago 1:18. Y ahorita dejamos pendiente una de Pedro, 1 de Pedro 1:23, Santiago 1:18. Vaya a Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está muy claro. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hay algo importante. Aquí lo hemos visto. ¿Por qué nacimos de nuevo? Por la palabra de verdad. O sea que cuando se predica en una iglesia, la palabra verdadera, de verdad, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio fácil y barato, no el evangelio religioso, legalista, sino cuando se predica la palabra de verdad, es cuando nacen de nuevo las personas. Ahora entendemos por qué muchos cristianos no han nacido de nuevo. Porque también depende mucho en qué iglesia estén siendo formados. Por eso en las iglesias de la prosperidad, donde están los falsos profetas, los falsos apóstoles, no nacen de nuevo. Ellos están como niños, están ahí, nada más quieren que les den una palabra bonita. Yo quiero recibir una palabra, que Dios me hable, que Dios me hable. Y así están, como bebés, con el biberón en la boca. Porque si les quitas el biberón al bebé, empieza a chillar. Así ellos. Tienen que estar como siempre, como siempre, como siempre. Es un tiempo indefinido que ellos tienen, que quieren estar recibiendo. Ya siendo, como dice Hebreos 5, debiendo ser ya maestros. Tienen necesidad que se les dé la leche espiritual. Eso se lo dejamos a un recién convertido de meses. Pero ya años y años. Y que quiero que Dios me hable. Llevo 10 años de cristiano y quiero que Dios me dé una palabra. Aquí está la Biblia, mamá. ¿Quieres que Dios te hable? Léela. Y Dios te va a hablar ahí. Pero están esperando que Dios les hable a través del falso profeta, a través del apóstol. Ya ellos están poniendo en lugar del Espíritu Santo. Ya son los mediadores, como dice 1 Timoteo 2:5. Ya ellos dependen de la palabra del falso profeta, ya no dependen de la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra. Y tú vas a hablar con Él en la oración. Así es. Y es por eso muchos no nacen de nuevo, porque dependiendo en qué iglesia estén. Y si tú estás en esa iglesia de la prosperidad, de donde nunca te enseñan que hay un infierno, que hay un cielo, que hay que arrepentirse, que hay que nacer de nuevo, que Cristo viene a levantar a su iglesia, mira, tienes que huir, toma una decisión, huye de esa iglesia y pídele a Dios dirección. Porque si no, vas a estar en ese estado. Por eso dice, por la palabra de verdad. Y ustedes son testigos, si ustedes tienen el Espíritu Santo, ahorita están discerniendo de que estamos yéndonos con las bases bíblicas. Y el que tiene el Espíritu Santo fácilmente lo tiene en que entender. Tito 3:4-5. Tito. Más atrás.
3, 4, 5. Tito 3, 4, 5. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador. Miren. A ver si encontraron algo acá. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué entienden por eso? Que Jesús es Dios. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotras hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Voy a leer versículo 5 en otra versión, palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho, no por obras. Otra traducción. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva, nos renovó por medio del poder del Espíritu Santo. Voy a otra versión. Lenguaje sencillo. Y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo, nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Lenguaje sencillo. Aquí está. Por el lavamiento de la regeneración. Hemos visto que el agua física, literal, nos lava de toda suciedad, ¿verdad? Cuando nos metemos a bañarnos. Así es la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, nos limpia, nos lava de todo pecado, todo cochambre que traíamos. Muy bien. Vamos a ver otro versículo, déjenme ver, porque 1:23. Muy bien. Primera de Pedro 1:23. Ahora sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Está ahí? Siendo renacidos. ¿Qué entiende por renacidos? Vueltos a nacer. Renacidos. Siempre recuerda esta palabra. Tiene dos prefijos. Re, que significa volver al lugar de origen. Renacidos, volver a nacer. Rellenar, volver a llenar. Resucitar, volver a vivir. Regresar, volver al lugar de origen. Todo lo que tiene el prefijo re es volver al lugar del origen. Entonces, siendo renacidos, aquí está hablando del nuevo nacimiento. Siendo vueltos a nacer, no de simiente corruptible. ¿Se acuerda que le dije que la palabra simiente en el griego es esperma? O sea que nosotros nacimos por el esperma de nuestro papá. Físicamente, biológicamente. La mamá pone el óvulo y el papá pone el esperma. Muy bien. Pero ese esperma viene corruptible, viene corrompido por el pecado de Adán y Eva que se nos traspasó. Así nacimos toda la humanidad. Muy bien, en pecado, ya lo expliqué la semana a semana. Por eso dice, siendo vueltos a nacer, no de simiente, simiente es esperma, que significa descendencia, linaje, corruptible, sino de incorruptible.
Muy bien, si corruptible significa que se deteriora, se marchita, se oxida, se descompone, entonces incorruptible sería lo contrario. No se corrompe, no se oxida, no se echa a perder, etcétera, etcétera. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está diciendo Pedro, miren, volvimos a nacer de nuevo, ya no del esperma de papá y mamá, porque el de papá venía corruptible. Y porque el pecado, si ustedes no lo saben, Romanos dice que lo transmite el hombre, porque él es el portador del esperma. Y la mujer es la receptora. Entonces, por el esperma de papá, dice Pedro, viene corruptible, se corrompe. Al venir corruptible el esperma, nosotros nacemos en pecado y por eso hicimos lo malo. Por eso pecamos contra Dios. ¿Verdad? Pero cuando dice Pedro, ahora somos renacidos, ahora volvemos a nacer, sino de una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros volvimos a nacer, dice Pedro, siendo renacidos. Volvimos a nacer por la palabra de Dios, que es la palabra de Dios como un esperma. Y es que aquí va, mira, si empezamos a armar el rompecabezas, quiero que me ponga atención y analice esto conmigo. Si dice Pedro que somos renacidos por la palabra, muy bien. Y estamos diciendo por otro lado que Jesús, en la persona de la Trinidad, viene y entra en nuestro corazón. Y estamos aquí, Pedro está diciendo por la palabra. ¿Y qué dice Juan 1:1? Que Jesús es la palabra. En el principio era el verbo. Esa palabra en el original griego, logos, la palabra. ¿Por qué Juan 1:1? Cuando dice Juan 1:1, en el principio, ¿a qué está haciendo alusión? ¿A qué se está dirigiendo? A Génesis 1:1. Porque ahí está diciendo en el principio. ¿Y cómo comienza Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? Por la palabra que Él dijo. Dios crea de la nada. Él solo dice, aparezcan unas Biblias y ¡fum! Aquí de la nada. Así hizo el universo, así hizo la tierra Dios por la palabra. Él solo dio la palabra y así fue hecha. Por eso cuando dice, ahorita me lo va a entender más esto, que Jesús es la palabra y por eso en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso es que hablamos de una Trinidad de tres personas, un Dios que se manifiesta en tres personas. Por eso el verbo es cuando decimos, Juanito juega la pelota. A ver, quiero que que se ponga abusando esto. ¿Quién es el verbo? Juanito juega la pelota. Está el sujeto, es Juanito. Juega la pelota, es el verbo. Muy bien. A ver, quiero que me entienda esto. Cuando dice en el principio, porque aquí se me funden los fusibles a veces algunos, o sea que, miren, lo que hizo Dios, tan sencillo es esto de entenderlo. Dios habló y Jesús lo llevó a cabo. Por eso dice en el versículo, porque en él, en Juan capítulo 1, versículo 2, porque en él fueron hechas todas las cosas. Jesús es el creador. Bueno, cuando entendemos esto, Juan 1:1, para entenderlo bien, que Jesús es el que llevó a cabo lo que el Padre habló.
Es como yo doy una orden y Pancho lo lleva a cabo. Recojan las bancas. Pancho lleva a cabo sobre la palabra que se ordenó hacia el Padre. El Padre habló y Jesús lo llevó a cabo. Y es por eso, cuando dice aquí, por la palabra, o sea, y si estamos hablando de una simiente no corruptible, aquí es donde se arma el rompecabezas. Jesús es la palabra. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, la palabra, que es Jesús, entra a nuestro corazón, es como una semilla en forma de palabra, en la persona del Espíritu Santo, y es aquí donde, por eso, dice Pedro, fuimos renacidos, vueltos a nacer, no de simiente, no del esperma, hablando ya literal. Cuando dice no de simiente, está hablando literalmente, físicamente del esperma del varón, del papá. Sino de incorruptible, o sea, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. O sea que cuando aceptamos a Cristo, ahí es donde se lleva el nuevo nacimiento y volvemos a nacer ya no otra vez del esperma de papá, porque el esperma de papá pues venía corrupto, sino de una simiente incorruptible, del Espíritu Santo, Jesús, que es la palabra. ¿Me va entendiendo? ¿Le está agarrando? ¿Sí o no? Bueno, porque no quiero que quede dudas. Por eso dice Pedro que volvemos a nacer ya de una simiente incorruptible que no se va a corromper jamás. Y ahora voy a esto. Si ya nacimos de nuevo, entonces usted ya no puede seguir corrompiéndose, pecando, cayendo en lo mismo. Obedecer, entender que no puedo seguir pecando. No puedo seguir deshonrando a mi esposa, no puedo seguir viendo pornografía, no puedo seguir emborrachándome, no puedo seguir viviendo en fornicación. Porque ya nací de nuevo. Y si no puedo, ¿y qué hago, pastor? Porque estoy en un problema ahora, no sé qué hacer. Para eso está la consejería. Eso ya se platica personalmente. Porque para eso Dios le puso un pastor. ¿Ya ve por qué? ¿Usted no puede guiarse solo? Porque somos tontos y semiciegos. Cuando empezamos nuestra vida cristiana y Dios nos demanda tanto, que no es difícil. ¿A poco ustedes creen que Dios nos va a mandar algo que no lo podamos hacer? No. Pero para eso pues se nos da el Espíritu Santo, para que con el Espíritu Santo podamos santificarnos. Por eso nadie tiene justificación. Es que yo no puedo dejar esto, es que yo no. ¿Cómo que no? Y para eso te di el Espíritu Santo. Porque Él es santo. El Espíritu Santo, Espíritu Santo, santo apartado. Por eso Dios es santo. Cuando dice sean santos porque yo soy santo, nos manda Dios, sean santos porque yo soy santo. Santo es puro. Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Y por eso nos manda, sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué se nos manda a ser santos si no puedo, Señor? ¿Cómo que no? Sean santos porque yo soy santo, porque ya le di el Espíritu Santo. Y aquí vaya la redundancia. Si nos da el Espíritu Santo, entonces sí podemos. Entonces, ¿qué necesito? ¿qué necesito para nacer de nuevo? Haz de cuenta como que si hubiéramos nacido, como que si Dios, hablando esto ya literalmente, como que si hubiéramos nacido antes de que Adán y Eva pecaran. Ahí nos quiere regresar Dios. Ahí en ese estado, al huerto del Edén, antes de que Adán y Eva pecaran, ahí ese punto nos quiere regresar Dios espiritualmente. Por eso todo lo que se perdió en el huerto del Edén con Adán y Eva, lo recuperamos con Cristo.
A ese punto nos quiere llevar Dios. Pero para eso se necesita no solo el Espíritu Santo, que es el segundo ingrediente. Se necesita la palabra. No puede solo un ingrediente hacer la obra. Se necesitan las dos a fuerzas. Porque si ninguno de los dos no puede. Porque si tú vienes y escuchas solo la palabra, y escuchas la palabra, puedes estar escuchando años, pero si no tienes el Espíritu Santo, no vas a nacer de nuevo. O viceversa, si tú ya recibiste el Espíritu Santo, pero si no vienes a escuchar la palabra, no te alimentas en tu casa, no escuchas música cristiana, no ves películas cristianas, no buscas las cosas de arriba, entonces podrás tener el Espíritu Santo, pero no va a fructificar, no va a dar frutos. Se va a secar, en un momento se tiene que secar. ¿Ahora entienden por qué los dos tienen que ir de la mano? Para que nazcamos de nuevo. ¿Ahora entienden por qué tenemos que congregarnos? Para que la palabra, cada domingo que tú vengas entre semana, esté regándose tu vida, tu corazón, en esa maceta que tienes, donde fue depositado el Espíritu Santo, se riega con la palabra. Muy bien. Lo dejamos hasta acá. Hemos terminado con las bases bíblicas para demostrar que el agua representa el agua, el agua representa la palabra de Dios. El próximo domingo vamos a continuar con la tercera parte y vamos a ver que cuando dice del agua y del Espíritu, vamos a demostrar, así como vimos bases bíblicas, que cuando se refiere al Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a dar las bases bíblicas, y después de que demos esas bases bíblicas, vamos a armar ya el rompecabezas, y vamos a entrar al original griego para ver qué significa nacer de nuevo. Eso se va a poner bueno porque vamos a ver cómo Dios nos da una nueva naturaleza, donde no hay justificación. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, que es la que nos hace nacer de nuevo, Señor. Tu palabra que es como un agua que riega nuestros corazones. Cada vez que venimos a la Biblia, cada vez que venimos a la congregación, estamos siendo regados. Esa semilla que fue depositada en nuestro corazón, que es Jesús, que es la palabra hecha viva, es la palabra hecha humano, a Jesús. Lo tenemos dentro. Y así como una semilla tiene que recibir el agua literal, así nosotros. Y gracias por tu palabra, Dios, porque es tu palabra la que nos hace nacer de nuevo, para que entremos al reino de Dios. Así que, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender qué tan importante y profundo es este estudio. Nos analicemos si hemos nacido de nuevo. A los que nos ven en las redes sociales, queremos invitarlos, si tú quieres nacer de nuevo. A lo mejor llevas mucho tiempo, años, asistiendo a una iglesia, aún cristiana, llámese bautista, pentecostal, nazareno, presbiteriano, etcétera, etcétera, y no has nacido de nuevo. O a lo mejor estás en una religión, ya sea testigos de Jehová, mormones, catolicismo, luz del mundo, adventistas, pero no has nacido de nuevo. Estás convencido en tu mente de que hay un Dios todopoderoso y que Jesús vino a la tierra hace 2000 años, pero no has nacido de nuevo. Nicodemo era un fariseo, era un maestro en la palabra, en la ley de Moisés, y no sabía cómo entrar al reino de Dios.
Jesús se lo tuvo que explicar. A lo mejor tú predicas la palabra, según tú eres un predicador católico, mormón, testigo, etcétera, etcétera, pero aún no has nacido de nuevo. Nicodemo era un maestro y necesitaba nacer de nuevo. ¿Por qué no eres humilde en esta tarde para reconocer que necesitas nacer de nuevo e invitar a Jesús a que entre a tu corazón? Sean mansos y humildes como yo lo soy, dijo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que ser. Humildes. Venir a la presencia de Dios y reconocer que somos pecadores. Que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Que necesitamos a Jesús como Señor y Salvador. Si tú quieres nacer de nuevo y recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna, haz esta oración con todo tu corazón. Primero arrepiéntete de todos tus pecados en esta tarde. Y ahí donde estás, en el lugar en donde estés, donde vayas a ver este video algún día, cierra tus ojos con todo tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Te pido que entres en este instante a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por salvarme en esta hora. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado por primera vez, nos gustaría conocerte, saludarte, darte instrucciones que debes de hacer para seguir creciendo, para que tu vida sea regada con la palabra. De acuerdo a la Biblia, tú has nacido de nuevo. Ha sido depositada en este instante el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero necesita ser regado como la semilla para que no se seque y muera. Mándanos un mensaje, un messenger, para darte instrucciones. Mientras, comienza a leer el Nuevo Testamento, aunque ya lo hayas leído, pero ahora lo vas a leer con el Espíritu Santo y vas a entender mucho mejor. Comienza a leer desde Mateo hasta Apocalipsis, todos los días, y vas a ver que Dios te abrirá esa venda que tenías, que no te dejaba ver la verdad, la palabra de verdad. Así que Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús, amén y amén.